podían retroceder porque va a haber un momento que yo me voy a colocar acá y a los niños me voy a acomodar. Un poquito más atrás retroceden para todas las noches más atrás. Todos los niños un poquito más atrás retroceden más atrás. Más atrás. Santo Sábado, hoy es un día histórico para nosotros. ¿Cuántos años está cumpliendo la Iglesia Adventista? La Escuela Sabática. 171 está cumpliendo la guía de Escuela Sabática. Muy bien, vamos entonces a coger pues nuestra Biblia y vamos a orar para comenzar el estudio de esta mañana. Voy a orar. Oh Dios Padre Todopoderoso, sumamente agradecidos, Padre, porque tú guiaste a tus hijos y de ahí hasta acá, Padre, ya han pasado 171 años que estamos estudiando tu palabra, ansiosos y animosos y esperándote, Padre, tu segunda venida. Bendice a cada uno de los presentes y también, Padre, a tus hijos que están escuchando por la plataforma de YouTube. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El tema para el día de hoy lleva por título Cumpliendo la misión. Cumpliendo la misión a través de las tardes misioneras. Antes de ello vamos a leer acá cómo es que predicaban los primeros discípulos, los primeros creyentes. Vamos a buscar en nuestra Biblia en Hechos capítulo 8. Yo lo voy a leer, ustedes mentalmente me van a seguir. Hechos capítulo 8, todos muy atentos para escuchar la palabra de Dios, para leer. Dice así, Hechos 8, del 4 al 8 dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Vamos a comentar aquí lo leído. Cuando ya se esparcieron los discípulos, los creyentes, Felipe, el diácono, fue a predicar a Samaria. Y la gente dice que estaba atónita, estaba, como se dice, sorprendida al ver cómo predicaba Felipe. ¿Quién les acompañaba a ellos? El poder del Espíritu Santo. Y la gente estaba mucho más feliz todavía, porque dice que muchas personas que estaban ahí endemoniados, los demonios salían, muchos lisiados también eran sanados. Luego también dice que las personas, como se dice, estaban felices por lo que veían, Señor, estos milagros, y paralíticos también que eran curados. ¿Quién no se va a sentir feliz, no? Al ver a un paralítico caminar, al ver a lisiados, también, Señor, ser sanados. Eso les daba mucho gozo, mucha alegría a la gente, al pueblo de Samaria. En Samaria ya estaban predicando. Y luego nosotros vamos a ver que, de hecho, tiene que haber alguien quien les diga, quien les predique, ¿no es cierto? Si no, ¿cómo la gente se va a enterar? Hay una necesidad entonces de predicadores, de misioneros. Hay una necesidad. Dice que la mies es mucha, pero muy pocos son los obreros. Y eso lo dice aquí en este versículo, en Romanos 10. A ver, busquen Romanos 10.
Romanos 10, de ahí les voy a decir el verso. Muy bien, Romanos 10, el verso es 14 y 15. Busquen, a ver. 10, 14 y 15. A ver, lo voy a leer. 14 y 15. Dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Miren, acá está diciendo, en los primeros versículos, usted está con su Biblia, cómo van a adorar, dice, a alguien que no se les ha predicado, que no se les ha dicho. ¿Cómo se van a enterar si ninguno de nosotros, como se dice, nos hemos levantado, le hemos dicho a nuestras amistades, a nuestros vecinos? Así dice acá en el verso 14. ¿Y cómo creerán, dicen, aquel de quien no han oído? Las personas siempre saben que existe un Dios. Ellos sí lo saben desde que han nacido, como se dice, pero lo tienen así como se dice, no lo tienen así tan claro. Pero los que leen la Biblia sí conocen más, mucho más. Y luego dice, en el verso 15 dice, ese versículo es muy hermoso, ¿no? Hermanos, realmente que a nosotros nos va a dejar impresionados, ¿no? Qué hermosos son los pies, dice, de los que anuncian el Evangelio. Qué hermosos son los pies de aquella persona, de aquel hombre, de aquella mujer que va, como se dice, a buscar una persona para Cristo, que se va a buscarlos porque hay que buscarlos. Nuestro Señor Jesucristo, como se dice, nos ha hecho un llamado para predicar. Y podemos ver nosotros muchos ejemplos en la Biblia, en la palabra de Dios, que las personas, desde un primer momento, cuando le dicen, la persona lo acepta con facilidad, no lo aceptan con facilidad, ponen excusas. Y ahí podemos ver al más grande líder que dirigió al pueblo de Israel, que fue Moisés. Cuando Dios le dijo que fuera a sacar, a guiar al pueblo de Israel, Moisés puso una excusa. Moisés dijo, yo no sé hablar. Y Jesús, ¿qué le contestó? Dios, ¿qué le contestó en el Antiguo Testamento? Está ahí eso, ¿no? Él dijo, yo no sé hablar. ¿Qué le dijo él? ¿Qué le dijo Moisés? Tú no te preocupes de esas cosas. Yo soy el que voy a poner palabras en tu boca. Miren, el Espíritu Santo te va a utilizar y va a poner palabras en tu boca y tú vas a hablar de acuerdo al momento, de acuerdo a la situación. Entonces ahí nosotros podemos ver un gran ejemplo, ¿no? Miren, ¿y quién llegó a ser Moisés? El líder más grande, el líder más respetado. Y no hubo un hombre tan manso, dice, como fue Moisés. Ese liderazgo que tuvo Moisés. También podemos saber, aquí recordar el caso de Jeremías. Jeremías también, cuando lo llamó, le dijo una frase muy bonita. Y eso está en Jeremías 1:5. A ver, ¿alguien lo puede buscar? A ver, Jeremías 1:5. ¿Qué le dijo a Jeremías? Jeremías 1:5, a ver, por acá ya lo estoy encontrando. Le dijo así a Jeremías: antes que te formaste en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Miren, ¿qué dice nuestro Señor, nuestro Padre? Antes de que tú nacieras, yo ya te vi. Ya les vio a ustedes, ya me vio a mí, lo vio a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, a toda nuestra descendencia. Ya el Padre lo vio. Es que Él es todopoderoso, omnisciente, omnipotente. Y entonces eso le dijo a Jeremías. Jeremías también estaba poniendo pelos, pero le dijo: yo ya te vi antes de que tú nacieras y te separé y te di tu oficio. Tú ibas a ser profeta a las naciones, profeta para las naciones. Y a nosotros, ¿qué nos diría ahora, no? Claro, nosotros no seremos profetas, no seremos eruditos en la palabra, no predicaremos como los grandes, pero hagamos un esfuerzo y debemos hacer lo que podemos, lo que es posible para nosotros,
Lo demás lo hará Él, porque dice que Él pondrá las palabras. Nos ha separado también ya a nosotros, ya nos ha visto, para cumplir la misión. Acá también, aquí otro personaje que el Señor lo llamó, un personaje también bastante conocido, lo llamó a Amós. ¿Quién fue Amós? Amós él fue un agricultor, un pastor de ovejas. También a él lo llamó. Miren cómo Dios utiliza. Dios no está, como se dice, viendo a las personas diciendo, este sí puede, o este tiene estudios, este entiende más, tiene una vasta inteligencia. No, Él utiliza a aquellas personas que están dispuestas. Y Amós fue llamado a predicar en una iglesia que estaba en crisis. Cuando, como se dice en ese entonces, la palabra de Dios, la iglesia estaba en decadencia. Ellos ya no estaban animados, estaban muy desanimados. Tal vez los sábados estaban en el culto, pero en sus casas, los demás días, ellos vivían como cualquier persona, sin cumplir, como se dice, lo que está ahí, la justicia, el derecho, con los huérfanos, con los necesitados, con la viuda. En esos precisos momentos de necesidad, de crisis, Jesús o Dios llamó a Amós para ser su profeta. Miren ustedes las personas. También nuestro Señor Jesucristo llamó vamos a ver aquí otro personaje, a Pedro. Pedro también. Pedro ya es un personaje del Nuevo Testamento, que nosotros ya sabemos bastante de él. Pedro, ¿quién era Pedro? ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Pedro? ¿Alguien puede hablar quién era Pedro? Era un discípulo, y aparte de eso, ¿qué era? ¿Cuál era su oficio? Pedro era un pescador, era un rudo pescador. Y Pedro fue llamado por Jesús para cumplir la misión. Jesús le dijo, venid a mí y yo os haré pescadores de hombres. Y ellos dejaron todo ese oficio y se fueron pues a cumplir la misión. Miren, ahí podemos ver, y hay muchos ejemplos de personas que en qué circunstancia los llamó Dios Padre o nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hoy en día que estamos ya recordando, como se dice, esta historia de nuestra iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, tiene su historia muy hermosa, cómo se reunieron los pioneros, primero los pioneros. Ya han pasado de ahí a acá, ya han pasado 171 años. Primeramente, este libro tiene una historia. ¿Cómo se llama este libro? La Guía de Escuela Sabática. Tiene una historia y vamos a hacer acá algún recuento. Cómo es que ellos tuvieron esa brillante idea, ¿no? Para aprender más de la palabra. Yo acá he tratado de escribir los puntos elementales para que ustedes lo escuchen mejor. La segunda parte, historia de la movilización del movimiento adventista. Dice acá, la organización de nuestra iglesia como tal fue en el año 1863. Se organizó como tal nuestra iglesia adventista. Y dice que para ese entonces ellos tenían 3.500 miembros para esta fecha. Y luego, después de 25 años, se septuplicó los miembros. Ya en el año 1888, ya pasaron 25 años, la iglesia tenía más o menos, dice, 26.112 miembros aproximadamente. ¿Cuánto creció en 25 años? Distribuidos, dice, en 32 asociaciones, 5 campos misioneros y organizados en 901 iglesias. 901 iglesias ya había en el año de 1888. Miren cuánto creció en 25 años. Hoy en día, por ejemplo, hoy podemos nosotros decir que hasta la fecha donde estamos, que la iglesia ha avanzado bastante en organización y en infraestructura.
De tal manera que la Iglesia Adventista del Séptimo Día está a nivel mundial, en muchos países del mundo. Y tiene hospitales, tiene también universidades, tiene muchos centros también tiene institutos, tiene nuestra iglesia, ha crecido mucho. Pero siempre hay un pero, siempre hay un pero. Es mejor la palabra de Dios. Ustedes saben, acá todos ustedes han ido al colegio, aquí los alumnos, ustedes saben que cuando uno va al colegio o a la primaria, desde la primaria, tú tienes tu guía de estudio, ¿no es cierto? Tu cuaderno, y aparte tienes un libro para poder tú desarrollar. Y entonces en ese libro, ahí tú puedes desarrollar, ahí están todos los puntos, las preguntas para desarrollar. Así el profesor evalúa. Por eso todo alumno debe tener una guía de estudio para que aprenda mejor. Igualmente somos nosotros. Ustedes ya habrán escuchado que las personas dicen así, ¿no? Yo cuando leo la Biblia no entiendo y a veces hasta me da sueño. Resulta que la Biblia está por el piso, se durmieron ahí. Pero cuando tú tienes esta guía, lo vas a estudiar con más facilidad, sabes por dónde comenzar, por dónde vas a terminar, porque este es un estudio metódico. Si, por ejemplo, en este mes, en este trimestre, todo va a ser de la misión. El semestre pasado, ¿de qué fue? Todo de Efesios, ¿no es cierto? Miren, todo de Efesios, como Efesios dice, están ustedes todos armados pero hasta los dientes, para poder soportar todo lo que nos ha de venir. Y ahí aprendemos o no aprendemos más cuando tenemos un ejemplar, una guía. Por supuesto que aprendemos más. Entonces, eso fue, como se dice, lo que les motivó a los pioneros para estudiar mejor la palabra de Dios, y ellos tuvieron en su mente y en su corazón. No solamente estaban pensando en ellos y en ese grupo pequeño que allí tenían, sino en llegar al mundo entero, a todas las personas del mundo entero. Por eso es que, hermanos, en 171 años, miren dónde ya está la iglesia. ¿Qué se iban a imaginar ustedes de que acá, en estas alturas donde estamos, iba a haber una iglesia adventista? Pero hay una iglesia. ¿Y es por qué? Porque 2 o 3 personas dijeron, vamos a ir a ese lugar como se dice, a predicar la palabra. Y hay personas, hay líderes ya que viven acá en esta zona. Muy bien. Entonces también dice que las escuelas sabáticas son mucho mejores, dice, cuando tienen elementos estratégicos para ganar almas. Es decir, que nuestra escuela o nuestra clase de escuela sabática debe tener una finalidad de ganar almas para Cristo. Entonces, si eso me dicen a mí todos los días, todos los sábados, yo como miembro ahí sentado y me dice eso, la directora de escuela sabática, entonces yo puedo pensar por ahí, puedo buscar, traer algún invitado, alguna invitada. Recuerden ustedes, estimados amigos y hermanos, que todos nosotros tenemos dones. A veces no tenemos dones para todos, pero traer un alma para Cristo, dicen que eso no es difícil, es muy sencillo de traerlo acá, de invitarlo y traerlo acá. Y entonces todos nosotros debemos estar involucrados, dice, en traer una persona a los pies de Cristo a la clase de escuela sabática. Y la persona, ahí en un grupo pequeñito, va a entender, va a comprender más. Y como es pequeño, ella también va a preguntar y al final pues ella va a decidir por Cristo. También dice que la lección de escuela sabática en estos tiempos ya se está pensando, como se dice, en que ellos, los pioneros, los que preparan, como se dice, los temas, están pensando en algo más: escuela sabática y tardes misioneras. Como las personas en su mayoría a veces no tienen tiempo entre los días de la semana, pero en las tardes del sábado sí. Y entonces dice, en la mañana nosotros podemos estar acá estudiando la lección. Y luego dice, en la tarde nosotros podemos estar haciendo tardes misioneras, visitando a las personas. Muchas cosas por hacer, podemos visitar a nuestros vecinos. Cada clase debería tener un área geográfica. Es decir, los que viven acá serían los que viven ahí a su alrededor, ¿no? En mi caso, yo por ahí debería tener mi
mi área geográfica de visitar a las personas. ¿Qué más? Visitar ahí a los ancianos para darles un abrazo. Visitar también a las personas que antes fueron de la iglesia y hoy ya no están, para decirle: te extrañamos, tu silla está vacía, te extrañamos, he venido para hablar contigo. Eso le podemos decir. ¿Qué día en especial? Sábados por la tarde, las tardes misioneras. Nosotros podemos hacer esas cosas. ¿Qué más? También podemos dar un estudio bíblico a un vecino, a un familiar. Eso podemos hacer. Podemos dar un estudio bíblico a un familiar, a un vecino. Muy bien. ¿Y por qué hacer este trabajo de tardes misioneras? ¿Por qué hacerlo? Y es porque la palabra de Dios te está diciendo. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, él dijo así: busquen en su Biblia, en Marcos 16:15. Él dijo así, dio este mandato. Marcos 16:15. Dijo así a su padre: así como tú me enviaste acá al mundo, a la tierra, yo los he enviado a ellos. ¿Saben leer la hermana que dice? ¿Ya lo tiene ahí en la mano? Les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Muy bien. Marcos 16:15 dijo así, ¿no es cierto? Entonces, ir por todo el mundo y predicar a toda criatura. ¿Por qué hacerlo? Porque Él nos dejó esa misión. Pablo dijo: ay de mí si no predico. Ay de mí si no predico. Ustedes ya pues es Pablo. Pero nosotros también, pues, porque dijeron en la mañana en la escuela sabática, en la lección, que Dios nos ha dejado esta responsabilidad a todos. Sería un error garrafal pensar que solamente lo ha dejado a los ministros ordenados. Lo dejó también para cada uno de nosotros, que somos los miembros de la iglesia. ¿Y por qué también salir a predicar, a hacer tardes misioneras? Hermanos, porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca y se pasa rápido. Muy pronto se dirá así, que nadie podrá comprar ni vender sino aquellos que tengan la marca o el nombre o el número de la bestia. Solamente aquellos podrán comprar y vender, que lo tengan ahí, dice, en su mano derecha o en su frente. Y esto también es simbólico. La mano derecha representa al trabajo y la frente representa al conocimiento. Todo lo que usted ha leído lo tiene acá y no se está viendo. Usted está con un letrero por acá que dice sábado es el día del Señor, no se va a ver, no se va a ver. Y tenemos nosotros conocimiento de que aquellas personas que decidan aceptar el verdadero día de reposo llegarán a tener el sello del Dios vivo, y ellos en los últimos tiempos no podrán comprar ni hacer ninguna transacción. Pero aquellos que por acomodarse, como se dice, a las leyes del Estado, del gobierno, ellos aceptarán y ellos llegarán a tener la marca de la bestia, y también habrán aceptado el falso día de reposo, que es el domingo. Muy pronto, estamos muy cerca de ese tiempo, y nosotros, por ejemplo, estamos viendo todas las profecías que se están cumpliendo a todo dar. Las inundaciones, ¿qué más? Las guerras, ¿qué más de inundaciones? ¿Qué más estamos viendo? Los incendios, la guerra que ahora estamos viendo, por ejemplo, lo que está ocurriendo allá en Israel versus Palestina. Israel, por ejemplo, como pueblo de Dios, él dejó de ser nación escogida hasta el año 34, porque hasta ahí dio la profecía de las 70 semanas. De ahí para adelante, el evangelio ya sería para todo el mundo. Está saliendo un Israel espiritual. Ellos como nación ya no van a ser salvados. Individualmente sí, porque pueden ser injertados nuevamente en el olivo. Así como nosotros, los gentiles, hemos sido injertados al olivo, ¿cierto? Y ahora nosotros esperamos la salvación. Esas guerras que lo estamos viendo, y de pronto escucharemos más cosas, pero todo eso que dice la palabra de Dios: cuando veáis estas cosas, erguíos vuestras cabezas, porque vuestra salvación está cerca, está cerca. Así es que nosotros, eso nos debe dar, como se dice, alegría, vivir en estos últimos tiempos, donde avanzó tanto la tecnología, donde usted puede decir ahora:
gracias a estas plataformas de YouTube, de Facebook, el Evangelio, yo puedo ahí mandar un mensaje, yo puedo hacer una prédica y muchas de las amistades, muchos amigos se pueden enterar y realmente pueden convertirse a la palabra de Dios. ¿Usted de dónde? Caminando no, sentado nomás de su casa puede hacer eso usted. Sentado en su casa puede hacer usted, enviar ahí un escrito a las amistades, a la familia. Estimados hermanos y amigos, realmente es un deber hacerlo, es una necesidad hacerlo, que nosotros cumplamos la misión. Y también, ¿por qué deberíamos hacerlo? Hacerlo por obediencia a Cristo, porque ¿quién te está mandando? No te está mandando cualquier persona, cualquier pastor, no. Te está mandando el Cristo, el generalísimo del cielo, el que vino acá. Él vino acá a cumplir su misión, Él siendo rico, donde vivía allá en todas las naciones eternas. Él vino a cumplir esta misión, vino acá a la miseria, a la pobreza, porque vivir aquí en este mundo, claro, nosotros acá podemos estar contentos, podemos estar tranquilos, felices, ¿no? Pero hermanos, hay mucha miseria y mucho dolor. Él nos mandó a que nosotros predicásemos el Evangelio, la palabra de Dios, que lo que nosotros sabemos, nosotros deberíamos de compartirlo con los más necesitados. Hay mucha gente que llora, hay mucha gente que no sabe qué hacer, gente mayor, o tal vez niños, jóvenes, adolescentes, pero usted puede ir y usted puede dar esta palabra y decirle, miren aquí la palabra de Dios, dice así, y puede usted decirle acá, por ejemplo, en Jeremías hay un versículo, Isaías creo que dice, ánimo, dice así el versículo, ánimo a los de corazón apocado. Isaías este es el versículo, ánimo a los de corazón apocado, porque nuestro Señor vendrá con venganza y con recompensa. Con venganza para aquellos que no decidieron andar por estos caminos, transitar por estos caminos, y con recompensa para aquellos que sí decidieron y estuvieron, como se dice, caminando en este camino durante su peregrinaje. No lo hicieron solos, sino lo hicieron con el Señor Jesús. O sea que ellos creyeron, mejor dicho, tuvieron fe. Por eso vendrá ánimo. También dice aquí la palabra, también podemos decirle a la persona, mira acá hay un versículo que dice, déjame a mí todas tus ansiedades, porque yo me encargo de ellas. Porque ¿qué puedes hacer si no tienes plata, si el problema es tan grande? ¿Qué puedes hacer tú? No podemos hacer nada, nosotros nos sentimos impotentes, hermanos. Aún cuando tengamos dinero, aún cuando tengamos de repente cuánta cosa, pero no podríamos hacer nada. Pero sí podemos, ¿qué podemos hacer? Sí podemos visitarlos, abrir nuestra boca y abrirles la palabra de Dios. Eso sí podemos hacer. Y después usted no se preocupe, el Espíritu Santo trabajará en el corazón de esa persona. Y luego también dice, debemos de hacerlo por agradecimiento. Aquí quiero leer este versículo, Lucas 8, 38, 39. A ver quién me encuentra primero para que me ayude ahí. Lucas 8, 38, del 38 al, dos versos más, 38, 39. A ver, por acá ya lo tengo, dice así. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y él se fue, explicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Hermanos, este versículo, si nosotros leemos el contexto, habla pues del hombre del Gadareno, que Dios, perdón, Jesús había expulsado muchos demonios. Porque él dice que antes de eso, él cómo caminaba él, cómo andan los endemoniados, como locos, ¿no es cierto? Generalmente él estaba loco. Él dice que él dormía en los sepulcros. A él dice que lo encadenaban y él los rompía esas cadenas. Él andaba, dice, desnudo, porque no estaba en el mundo de los normales, ¿no? Él no tenía vergüenza, él andaba desnudo. Y cuando el Señor Jesús lo encontró y lo tocó y le hizo ese milagro, él volvió a su juicio cabal
Y cuando la gente se fue a observar lo que había pasado, porque ya le habían contado, dicen los porqueros, que los demonios que salieron de ese hombre se fueron a los chanchos y más de 2000 chanchos se despeñaron, y los hombres de Gádara se fueron con sus palos, dice, y al Señor Jesús. Ellos tuvieron el privilegio de encontrarse cara a cara con el Salvador, pero estos dueños de los chanchos le rogaron que se fuera a otra comarca. No te queremos aquí le dijeron acá. Y hermanos, miren, ellos no se alegraron. ¿Cuánto más vale un hombre que 2000 o 3000 chanchos? ¿Qué vale más? Un hombre vale más. Un hombre no tiene precio, una persona no tiene precio. Ellos no se alegraron al ver que este hombre, cuando ellos vinieron, ya lo encontraron ahí con su ropa, vestido y en su juicio cabal. Pero ellos no se alegraron por eso. Tenían pena para sus cerdos, para sus chanchos. Bueno, pero dice que Jesús, él como estaba ahí con sus discípulos, Jesús, ya él se iba a ir, se fue a la barca, y este hombre le rogó, dice, para que fuera con él. Y Jesús le dijo que no. Anda, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Eso, hermanos, en agradecimiento. Y dice que este hombre se fue un gran misionero. ¿Cuántas personas se habrán convertido? No hubiera valido la pena que él se fuera, ¿no? Con el Señor Jesús, pero fue mejor que él se fuera allá a su lugar, a su comarca y contara. Así también usted. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo ha sentido, como se dice, la vida cristiana? ¿Cómo lo ha experimentado? ¿Qué cambio de vida desde antes hasta hoy que conoce? ¿Tiene usted algunos testimonios? ¿Tiene grandes cosas? Si ustedes me preguntarían a mí, a ver ustedes, señora Marlene o hermana Marlene, cuéntenos pues una vez. Hermanos, yo tengo muchos testimonios, que aquí me pasaría cuántas horas de contarles testimonios, lo que el Señor Jesús ha hecho en mi vida. Yo sé que ustedes también lo tienen. Esto debemos de contarlo a las personas, así como el endemoniado gadareno, que Jesús le hizo ese milagro, él le contó a toda la ciudad. Así también usted no se preocupe de que no entiende muy bien la palabra, sino usted cuente su testimonio y las personas van a venir a los pies de Cristo. Entonces, ¿qué hacer nosotros con este llamado, con esta misión que el Señor Jesús nos ha dado? Hermanos, la pregunta sería, ¿cuán dispuesto está usted para cumplir con esta misión? ¿Está usted dispuesto para cumplir esta misión de llevar a otros lo que usted conoce? Está dispuesto, muy bien. ¿Qué más podemos decir acá? ¿Está dispuesto usted a como se dice, a usar las tardes misioneras o los sábados por la tarde, usarlo como tardes misioneras para ir a visitar a sus semejantes? ¿Está dispuesto? Ustedes están diciendo, entonces, hermanos, tardes misioneras, sábados por la tarde, puede ser de 2 a 4, porque a las 4 ya podemos estar en el culto de jóvenes, en la iglesia, ¿no? Pero hay un tiempo que nosotros debemos dar, como se dice, y hacer lo que el Señor Jesús quiere, pues. Tardes misioneras. Ustedes mismos están, como se dice, han escuchado el tema y lo vamos a poner en práctica. En vez de repente de hacer la siesta, de repente 1 hora, 2 horas ahí, yo creo que eso no es correcto, ¿no? No tenemos para dormir otros días, podemos dormir. Podemos hacer esa obra misionera. Estimados hermanos, nosotros ya estamos ungidos con el poder del Espíritu Santo. Lo que nosotros hacemos va a prosperar, porque este trabajo no es nuestro, este trabajo es desde el Señor. Cuando Él regrese a la tierra, realmente Él verá todos los salvados. Para Él será una gran alegría, y también pues para ustedes, porque usted verá las almas que a Cristo llegó. En otras palabras, la conclusión de este tema es esta: ir a buscar a las almas, salir sábados por la tarde, las tardes misioneras. Ahora ustedes entre semana tienen un tiempecito también, eso ya les queda a ustedes. Pero para que ustedes nos digan mis ocupaciones y todo, porque todos tenemos ocupaciones, pero los sábados sí. Estimados amigos y hermanos, que el Señor nos ayude y que realmente nosotros traigamos personas a Cristo, vecinos traigamos, haciendo, como se dice, el trabajo los sábados por la tarde.
Dios bendiga su palabra y bendiciones para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Amén.